a este su podcast Exitosos y Alcanzables, en donde personas como ustedes y como yo platicamos cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales sin ser portadas de revista o tener millones y millones en nuestras cuentas bancarias. Yo soy Dulce Vázquez, su host, y en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Pavel Franco, quien es ingeniero en sistemas y tiene una maestría en administración y gerencias por la Universidad del Valle, Colombia. Con Pavel platicamos cómo lograr emprender teniendo este emprendimiento como un side, cómo inició el boom de las startups, qué es una startup de triple impacto, cuál es la importancia de aprender también lenguaje de programación como front-end o back-end, a pesar de que tú no te dediques a nada que tenga que ver con tecnología. Él nos dice también qué es y qué hace un ingeniero en sistemas y por qué es que hoy se ha vuelto tan sexy. Platicamos también si él recomienda o no estudiar una maestría y las ventajas que a él le han traído. También platicamos sobre los sacrificios que se tienen que hacer los emprendedores, que no necesariamente el emprendimiento es para todos, pero que sí todos pueden emprender. Y también por qué él considera que Colombia está creciendo tanto en el mundo de las startups. Nos invita a no tener miedo y trabajar muy duro para tener mejores resultados. Hablamos también un poco sobre Wejeje, que es una startup de triple impacto, y sobre la Rapimagia y todos los beneficios que este ha traído para Colombia. Así que no se lo pueden perder y a lo que nos truje, muchísimas gracias. Emprendimiento no están dando, pues tienes que ser lo suficientemente maduro, perdón, como para decir, oye, esto no está funcionando, lo tengo que dejar, tengo que cerrar y tengo que continuar adelante. Entonces, para mí es como una relación tóxica. Si tú estás en una relación tóxica, tienes que ser maduro y decir, esta relación es tóxica, la tengo que terminar, ¿me entiendes? Pero eso es súper difícil, o sea, decirlo es súper fácil y suena súper bonito, y uno dice, ay, pues, obvio, ¿cómo no? Pues claro, se entiende. Hombre, hazlo. Bienvenidos a Exitosos y Alcanzables, en donde personas como ustedes y como yo platicamos cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales. Tengo un gran invitado, Pavel. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal. Hola Dulce, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Pavel. Y ahora sí, a lo que nos truje. Aquí nos encanta hacer una pregunta y es, ¿quién es Pavel y por qué te consideras exitoso? Bueno, Pavel es una persona apasionada, es una persona que vive intensamente. Ah, ya digamos, siendo un poquito más técnicos, yo soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en administración, a unos 15 años de trayectoria profesional aproximadamente. ¿Por qué me considero exitoso? No sé si soy exitoso, la verdad. Creo que últimamente el término de exitoso ha sido muy manipulado, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, y creo que ha tendido a confundirse o a llevarse al plano del dinero y demás, ¿me entiendes? Yo creo que el éxito está en otro lado, ¿sabes? Yo creo que el éxito está en hacer lo que te gusta, creo que está en vivir la vida que quieres vivir, creo que está en hacer lo que te apasiona y creo que está en levantarte todos los días con energía y con ganas de hacer eso que te motiva todos los días. Y desde ese ángulo, desde esa óptica, creo que soy súper exitoso. Fíjate que es súper interesante lo que nos cuentas, Pavel, y es parte del por qué inicié este podcast, porque justamente, ¿no? Empecé a ver que me pasaba conmigo y con varios conocidos que como que a veces existía esta frustración de, ay, es que ya voy a cumplir 30 y no soy exitoso y no tengo la casa y los millones de dólares en la cuenta bancaria, etcétera. Y la verdad es que justamente empecé como en un research de, en realidad, ¿qué es el éxito? Y justamente, ¿no? Y varias de las personas con las que he platicado acá es justamente, es buscar eso que te haga feliz independientemente y no tiene nada que ver con temas económicos o la portada en la revista Forbes o X o Y o Z, sino realmente nosotros desde nuestra trinchera y desde quienes somos,
pues poder hacer eso, ¿no? Eso que amamos, que nos encanta, ser personas apasionadas, sobre todo que también pues buscamos un bien para la comunidad. Y bueno, eso la verdad es que también me da muchísimo gusto que tengas por ahí este concepto. Y ahora sí, Pavel, cuéntanos un poquito más, más a detalle de tu carrera profesional. Claro que sí. Pues nada, como te contaba, soy ingeniero de sistemas. Empecé como creo que la gran mayoría, si no todos los ingenieros de sistemas programando. Sin embargo, más o menos rápido me alejé de ese mundo de la programación y me pasé al lado oscuro de la fuerza, digo yo. Me fui por el lado del management, y digamos que ahí empezó esa carrera, o esa dualidad más bien entre el management, pero siempre muy ligado a temas de tecnología. He corrido diferentes proyectos de base tecnológica. Eh, Trabajé alrededor de unos 4 años y medio en una entidad financiera acá en Colombia. Luego me fui para una startup, donde su core business es la gestión del conocimiento. Luego me fui para otra startup donde hacíamos staff augmentation principalmente. Um, Luego me fui a emprender, a correr un par de proyectos. Aprendí mucho. No hubo éxito económico, pero sí creo que hubo mucho éxito a nivel de aprendizaje, ¿sabes? Y eso fue supremamente valioso. Luego, por cosas de la vida, me conecté con una agencia digital que hoy también hace desarrollo de software. De alguna manera también es una startup, o al menos una línea de negocio está como en la línea de startup. Y ahorita estoy haciendo todos los temas de innovación para la empresa desde la tecnología. Y en paralelo a todo esto, creo que el 70% del tiempo he dictado clase en universidades. Entonces, nada, ahí está mi vida, un poco como a nivel profesional y a nivel laboral. Y pues nada, ahora en paralelo a todo esto, estoy despegando un nuevo emprendimiento. eh, y pues nada, súper, súper motivado, súper agotado también, pero muy contento de lo que está ocurriendo realmente. Y aparte creo que el ecosistema de emprendimiento y sobre todo el ecosistema de startups en la TAM cada vez está más maduro, ¿me entiendes? Y eso es súper positivo. Claro, alrededor de eso también hay un montón de humo, ¿me entiendes? Pero sí siento que está mucho más maduro si lo comparas con el ecosistema de hace 10 o incluso hace 5 años. Que la pandemia aceleró o no aceleró el tema, creo que sí, la verdad. Creo que hizo que muchas personas se tocaran, ¿me entiendes? Y que muchas personas se replantearan cosas y que muchas personas dijeran, ok, voy a salir de mi zona de confort porque esto en cualquier momento puede explotar, ¿me entiendes? Entonces, hoy siento que hay un boom de startups, pero siento que también es un boom de startups con muchísimo sentido, ¿me entiendes? Con un propósito de fondo, un poco lo que tú decías ahora, más allá de hacer plata, ¿me entiendes? Más allá de hacer dinero. Y eso me parece súper emocionante. Sobre todo me parece súper emocionante poder vivir en este momento de ese ecosistema, ¿me entiendes? Entonces, pues nada, súper, súper emocionado por eso también. Preguntas que quiero hacerte, Pavel. La primera es, últimamente hemos visto, y como bien lo mencionabas, han salido muchos startups, ¿no? Y justamente el tema de ser ingeniero en sistema, de todo este tema se ha vuelto como mucho más sexy. Dices, ya tienes tú 15 años de carrera. ¿Tú has visto cambios entre hace 15 años que estabas estudiándolo ahora? ¿Qué tan sexy se ha vuelto o siempre ha sido un tema súper sexy? Uf, muy buena pregunta. Sí, hay muchísimos cambios, la verdad, pero no son cambios de fondo, al menos a nivel académico, ¿entiendes? Porque hoy a nivel académico, al menos en la gran mayoría de universidades acá en Colombia, se siguen enseñando las mismas líneas académicas que yo viví, ¿me entiendes? Y me parece que eso está bien, ¿me entiendes? Porque también vemos que hoy nos encontramos con profesionales, developers y demás,
que por algún motivo no estudiaron y que se dedicaron a programar. Lo que me parece maravilloso, y me parece maravilloso que las empresas no se fijen en los títulos para contratar, pero eso también es peligroso, ¿sabes? Porque hoy te encuentras con muchos developers que se enfocan muchísimo en un lenguaje de programación o en un framework o en una librería, por hablarte hoy de tendencias, pues JavaScript está en furor y todos sus frameworks y todas sus librerías y demás. Pero ¿qué pasa cuando tú a estos chicos, sobre todo a los más pequeños, les quitas ese framework, le quitas esa librería y le pones a hacer algo en un lenguaje de programación diferente? De repente allí hay un grado de frustración y de repente allí hay un grado de desconocimiento en muchas cosas. Entonces, ahí es donde yo siento que la academia, o al menos una buena escuela, en lo que tiene que ver con, es importante poder aprender de algoritmia, poder aprender de razonamiento, poder aprender de matemáticas, poder aprender de cálculo diferencial, porque al final tú esto no lo aplicas en tu vida profesional, pero sí te madura la cabeza, ¿me entiendes? Te madura el entendimiento de los problemas para poder resolverlos, poder hablar de patrones de diseño y un montón de temas técnicos que no te quiero aburrir con eso, pero ahí sí creo que hay un tema súper importante. Ahora, si sigue siendo sexy o no, total, total, creo que sí sigue siendo sexy, de hecho, hoy creo que es más sexy que antes. Yo, la verdad, empecé a estudiar ingeniería de sistemas por descarte, no era lo que quería estudiar, o al menos no era lo que yo creía que quería estudiar. Yo al inicio quería estudiar arquitectura, no sé por qué, no me veo hoy como arquitecto. Luego quería estudiar ingeniería electromecánica, tampoco sé por qué, hoy no me veo siendo un ingeniero electromecánico. Y tomé una decisión y fue cuando salí del colegio no estudiar y me quedé un año trabajando. Uh, pues continué trabajando porque yo empecé a trabajar a los 13 años porque detestaba pedir plata a mi mamá, entonces yo empecé a trabajar muy temprano y ella siempre me decía, pero ¿por qué si no tienes que trabajar? Y yo, no es que tenga, es que quiero, y bueno, eso es otra historia de vida, pero continué trabajando durante un año y pasado ese año dije, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? Y qué voy a hacer es que empecé a estudiar tecnología en sistemas como descarte. Y dije, voy a empezar, veo cómo es, si me gusta, eventualmente me paso para la ingeniería, si no, pues me retiro y miro qué hago. Efectivamente, empecé, hice 3 semestres y en el tercer semestre, cuando vi programación orientada a objetos y vuelvo a esas bases de programación y todo lo demás, dije, sí, esto es lo que quiero hacer en la vida y ahí me enamoré de la carrera. Tengo que confesar que en mi primer año de carrera no estaba enamorado de la carrera, pero al tercer semestre dije, sí, esto es, y entonces terminé mi tercer semestre como en tecnología y hacia el cuarto semestre me pasé para ingeniería de sistemas. Al pasarme, como ya había materias que yo no había visto, entonces me pasé lo que se dice como regado. Entonces yo veía materias de todos los semestres. Entonces, para mí eso fue más poderoso todavía, ¿sabes? Porque me permitió encontrarme en cuarto semestre con personas de sexto y de séptimo semestre. Entonces, desde muy chiquito me empecé a enfrentar con otros más grandes y eso me nutrió muchísimo en el proceso. Ahora, si hoy tuviera la posibilidad de elegir nuevamente un pregrado para estudiar, sin lugar a dudas, escogería nuevamente ingeniería de sistemas. Ahora, ha cambiado un montón. Es decir, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software ha cambiado un montón. Te voy a poner un ejemplo muy simple y voy a tratar de que no sea aburrido porque es un poco técnico. Existe algo que se llama repositorios de código fuente y controladores de versiones, GitHub, GitLab y otros tantos. ¿Listo? Esto no es otra cosa que una herramienta para administrar el código fuente de las aplicaciones. ¿Sí? Digamos que hasta. Cuando yo estudié, de hecho, cuando yo me gradué, eso no existía, al menos no como los conocemos hoy. Cuando yo estudiaba, el administrador de versiones era el primero que terminaba su parte del proyecto, porque ese primero que terminaba empezaba a recibir lo de los demás y empezaba a unir el código por el que le tocaba hacer eso. Hoy no ocurre de esa manera.
Hoy todos van haciendo lo que se llama push, es decir, van poniendo su código fuente en estas herramientas y la herramienta hace la integración o hace el merge de todo esto. Pero eso antes no existía, ¿me entiendes? Y no voy a decir que hoy sea más fácil o más difícil, pues porque conforme avanza la tecnología, cosas se hacen más fáciles, pero también cosas se hacen más difíciles, ¿me entiendes? Pero sin lugar a dudas es más sexy y creo que en el tiempo va a ser aún más sexy, la verdad. Sí, porque justamente, y sobre todo en América Latina, hay un lack importante de ingenieros, ¿no? Y un ingeniero es más cotizado que una Coca-Cola en medio del desierto, ¿no? Entonces, y justamente en la medida en la que han ido creciendo todas estas startups y cada día nuestra vida se vuelve más tecnológica, y realmente es que creo que al final del día todos en la escuela deberíamos de llevar como principios básicos del lenguaje de programación o algo, por lo menos algo muy básico, ¿no? Porque incluso ya compañías como Amazon, tuve hace poco, entrevisté a una persona que trabaja en Amazon y, por ejemplo, una de las grandes assets que ella ha tenido y que le ha ayudado a elevar mucho más rápido su carrera es el hecho de que ella sabe hacer queries, ¿no? Entonces, que no tiene que depender que alguien le comparta la información, sino pues bueno, y esto es porque pues bueno, a ella le ha gustado todo el tema tecnológico, ha ido aprendiendo. Y aquí me gustaría como a grandes rasgos, Pavel, porque creo que también mucho pasa en América Latina. El otro día escuchaba un podcast que decía también que en América Latina la gente dice que no le gustan las matemáticas o que no le gustan la ingeniería, porque también las formas en las cuales nos enseñaron en la escuela, pues no necesariamente hacía mucho sentido con nuestro día a día. Y justamente, pues bueno, esto se tiene que ir cambiando. En términos generales, ¿qué puede llegar a ser un ingeniero en sistema? ¿A qué diferentes cosas se puede ir dedicando? Antes eran menos opciones, es decir, hace 10 años había menos opciones que ahora. Y por una razón muy simple. Antes, la estructura de los proyectos de alguna manera era más simple que la estructura de los proyectos ahora, ¿sí? Entonces, hoy tú te encuentras con muchísimos perfiles, te encuentras con los fronts, te encuentras con los backs, te encuentras con los QAs, te encuentras con los DevOps, te encuentras con los de Automation, um, te encuentras, por ejemplo, con estadísticos que se enfocan en un tema de ciencia de datos. Antes no existía, antes era el DBA o el administrador de la base de datos el que se encargaba de hacer todo esto, ¿me entiendes? Hoy no, hoy empiezan a aparecer unos grados y unos niveles de especialidad impresionantes. Entonces, hoy el campo de acción es muchísimo más grande, realmente. Eh, y para responder tu pregunta de manera un poco más concreta, podríamos hablar de frontends, de backends, podríamos hablar, por ejemplo, de DevOps, podríamos hablar de automatización de pruebas, por ejemplo, podríamos hablar de ciencia de datos, hoy podríamos hablar de Web 3.0 y entonces allí se te arma todo un ecosistema a partir de blockchain, se te arma un ecosistema a partir de inteligencia artificial, a partir de deep learning, y entonces mira que empiezan a aparecer cada vez más y más y más perfiles. Pero al final del día, creo que lo más bonito, y digamos que esto no tiene mucho que ver con la pregunta, pero me parece que es pertinente, parece que lo más bonito de esto es que como esto ha crecido tanto en niveles de especialidad, esto le ha abierto las puertas a que otros perfiles profesionales penetren en la industria tech. Y eso me parece maravilloso, porque antes no ocurría. O sea, antes los ingenieros de sistemas, me da culpa, hice parte de ese grupo y no me siento orgulloso de ello. Los ingenieros de sistemas nos creíamos semidioses y casi que no caminábamos, sino que levitábamos porque creíamos que teníamos el mundo en nuestras manos. O sea, tú recién egresado, pues, ¿me entiendes? Como que yo me las sé todas y no, no es así. O sea, tienen que pasar unos años para que te des contra el mundo y empieces a aprender que la vida no es así, ¿me entiendes? Y era un círculo muy cerrado, porque, claro, como era tan complejo todo, pues si tú le ibas a hablar, yo me acuerdo que cuando me decían, ¿y tú qué estudias? Ingeniería de sistemas.
¿Y qué hace un ingeniero de sistemas? Nadie sabía qué hace un ingeniero de sistemas. Inmediatamente lo relacionábamos con el que arregla los computadores y nada más lejos de la realidad, ¿me entiendes? Entonces, hoy te encuentras con diseñadores muy inmersos en la industria tech por temas de user experience, por ejemplo. Hoy te encuentras con economistas, hoy te encuentras con matemáticos, te encuentras con estadísticos, te encuentras con antropólogos diseñando producto a partir del comportamiento humano. Me parece espectacular, me parece maravilloso. Entonces, eh, hay un campo de acción grandísimo, tanto para los ingenieros de sistemas dentro de la industria tech como para otras profesiones que no necesariamente son tech, pero que tienen una participación importante hoy en la industria tech. Pues ya hay muchas razones para estudiar ingeniería en sistemas. Oye, Pavel, y ahorita esta pregunta es muy técnica, pero me interesa mucho porque la he escuchado muchísimo y creo que muchos tendremos la misma pregunta y yo lo he escuchado varias veces. En tus palabras, ¿cómo explicarías qué es el front-end y qué es el back-end? ¿Cuáles son las diferencias Okay. que hace cada uno? El frontend es la parte bonita, es la parte visual de aquel software con el que tú interactúas. ¿Listo? Y el backend es la parte trasera, es el back office del software, ¿va? Entonces, el front es lo que te permite poner bonito lo que el software necesitas que haga y el backend resuelve la lógica, ¿entiendes? Entonces, si hacemos el ejemplo con una calculadora, el front son los numeritos, el más, el menos, el display donde se muestra la operación y demás. Y el backend es esa lógica que entiende que si tú presionas 5 y presionas el signo de más y luego presionas nuevamente el 5, pues eso tiene que arrojar un resultado que es 10. Esa operación, esa lógica es el backend. Anteriormente no se llamaba backend, en mis tiempos se llamaba lógica de negocio, punto. Pero hoy se llama backend, es más cool y todo lo que tú quieras, pero digamos que esa es como una explicación rápida del ejercicio. Ahora, claramente detrás de eso hay muchísimo más, ¿me entiendes? Porque al final, en medio de eso, tendría que haber una pregunta y es cómo se comunican esos dos. Entonces hoy aparecen los APIs o APIs en español, que son estos mecanismos de intercambio de información entre ese backend y ese frontend. Aparecen servicios, aparecen endpoints, aparecen una cantidad de cosas alrededor de, pero digamos que en resumen y a muy alto nivel, eso es el backend y es el front. Muchas gracias, Pavel, por quitar un poco nuestra ignorancia en estos términos. Oye, Pavel, y después decides hacer un máster en negocios. ¿Qué te lleva de la ingeniería a decir, bueno, sí soy ingeniero, pero quiero un máster en negocios? No sé, no sé qué pasó, no sé qué ocurrió en ese momento de mi vida y simplemente quería estudiar más, porque siempre me ha gustado estudiar y para ese momento, pues las universidades eran la respuesta a, ¿me entiendes? Y me puse a revisar qué alternativas había. Para este momento yo ya estaba del lado del management, yo ya estaba como project manager en ese momento. Entonces, claro, apareció los dos caminos, ¿no? ¿Sabes? Apareció el camino de continuar por la línea técnica o de continuar por la línea del management. Como ya me había enfrentado a temas de management y en ese proceso ya me había enfrentado a temas de entender cómo funcionaba una empresa, creí en ese momento, y lo sigo creyendo, que ese complemento iba a ser súper poderoso, ¿me entiendes? Porque digamos que muchas veces, ya no pasa tanto, pero antes pasaba mucho que los ingenieros de sistemas éramos demasiado técnicos y nos quedábamos allí. Entonces nos ocupábamos del software, nos ocupábamos de hacer las cosas muy bien hechas, pero no nos interesaba de repente entender mucho el negocio y entender cómo funcionaba, ¿me entiendes? Cuando hago la maestría en administración, se rompe ese cascarón. Entonces se me quitan un montón de velos, se me quitan un montón de vendas y empiezo a entender el mundo de los negocios y el mundo empresarial de una manera diferente. Obviamente siempre la veo desde el punto de vista técnico, ¿me entiendes? Desde el punto de vista de ingeniería de sistemas, pero sí me genera un valor agregado grandísimo. Ahora, ¿por qué te digo que creo que fue una buena decisión? Porque eso me ha abierto un montón de puertas. Porque siendo, o digamos, teniendo un conocimiento de base técnica,
eso me ha permitido ocupar roles y posiciones dentro de diferentes empresas que son más estratégicos que tácticos y que operativos, ¿me entiendes? Por ejemplo, en algún momento de mi vida, por 2 años, fui, y esto no te lo vas a creer, gerente de recursos humanos de una startup. ¿Ves? Claro, la maestría fue quien me dio las bases necesarias para poder desempeñar un rol, porque cuando asumí el rol no tenía ni idea del tema, pero claro que hace sentido que un ingeniero de sistemas gestione el capital humano de una empresa que es de tecnología, pues hace todo el sentido del mundo, ¿me entiendes? Ah, fue una experiencia muy bonita, la verdad, se obtuvieron resultados súper positivos. Creo que la maestría es gran responsable de ese éxito. Y justamente allí, Pavel, me gustaría que me dijeras, porque he platicado con varias personas y supongo también dependerá de la maestría. Hay diferentes opiniones, ¿no? Hay quien dice que la maestría no le dio a lo mejor tantos conocimientos técnicos o habilidades, pero que sí ha funcionado muchísimo como un título y que ha sido mucho más sencillo también conseguir un empleo, no tanto porque a lo mejor los conocimientos que llegan a aprender eran demasiado relevantes, pero sí que el título es muy importante. Si estoy entendiendo bien, en tu caso, consideras que estudiar la maestría te dio ambas cosas, ¿cierto? Pero más que lograr posiciones por el título, es más lo primero, ¿sabes? Me abrió, digamos, un mundo de posibilidades, pero yo tengo una tercera opinión, digamos, alrededor de esto, y creo que es lo que tú haces con la maestría. Es decir, al final creo que es el uso, en el buen sentido de la palabra, que tú le das a esos conocimientos. Porque claro, a mí me hablaban en la maestría de, por ejemplo, líneas de management, ¿sí? Entonces hablábamos de Taylor, hablábamos de, ¿sí? de Pujol y demás. Y claro, tú no llegas a una empresa a hablar de esto, tú no llegas a hablar de Taylor y tú no hablas de vamos a implementar el modelo taylorista de management en esta empresa. No, tú no haces eso. Y si lo llegas a hacer, te sacan de esa empresa inmediatamente, ¿me entiendes? Pero si tú tomas todos esos elementos y tienes la capacidad de analizar un contexto empresarial, armar una matriz DOFA y tomar decisiones alrededor de un plan estratégico, pues claro que eso hace sentido, ¿me entiendes? Y no es necesario poner el nombre y no es necesario decir, aquí está Taylor presente, aquí está, ¿me entiendes? No, no es necesario, pero claro, sí te permite crear unos constructos y creo que la palabra clave es esa, constructos. Y eso se lo aprendí a un profesor de la maestría, justamente, eh, que planteaba eso. Él decía, mire, al final no es lo que yo les diga acá, al final es lo que ustedes hagan con lo que puedan aprender acá. Al final es lo que ustedes puedan capitalizar y sobre todo lo que puedan aplicar en un contexto real. ¿Va? De allí en adelante, nada importa. Entonces, es como una tercera posición que creo que de alguna manera conjuga las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque a mí, personalmente, el tener esa tercera línea presente es lo que me ha permitido crecer dentro de las empresas, no el título, ¿me entiendes? Entonces, creo que está por ahí. Oye, Pavel, y después dices, voy a emprender. Y aquí quiero hacerte muchas preguntas y sobre todo porque eres colombiano y porque Colombia creo que hoy en día ha ido incrementando muchísimo el número de startups que se han vuelto unicornios. Hablamos mucho de la rapimafia, de gracias a los hermanos también Bilbao y todo el ecosistema que se ha creado en Colombia. Y quiero que me platiques primero un poquito cómo decides tú emprender y después quiero hacerte un par de preguntas de cómo has visto el avance del emprendimiento en Colombia. Pero primero platícanos, ¿cómo llegaste al mundo del emprendimiento? Bueno, ¿cómo llegué? Yo creo que he estado ahí siempre, ¿sabes? Al menos mi familia materna es una familia de emprendedores. Justo esta semana
hablaba con mi esposa y hacía como esa reflexión y pues todos en mi familia materna son emprendedores y hacen negocios y se meten por un lado y salen y se meten por el otro. Creo que también va un poquito en la sangre, ¿sabes? Y creo que siempre he estado ahí directa o indirectamente, porque yo soy de ese tipo de personas que cuando encuentro un problema, inmediatamente empieza a pensar en una solución y empieza a pensar en cómo esa solución se puede convertir en un modelo de negocio, ¿me entiendes? Lo que pasa es que por diferentes razones en la vida, principalmente por miedo, eh, no había dado ese paso, ¿me entiendes? Pero creo que siempre he estado allí. Ahora, ¿cómo ocurre esto y cómo decido, digamos, este tema? Creo que la pandemia es un gran responsable de esto. El aislamiento al que nos obligó la pandemia eh, me dio chance y me dio espacio para pensar en muchas cosas, pero sobre todo me dio espacio para pensar en qué quiero hacer con mi vida y en cómo quiero aportarle al mundo algo, ¿me entiendes? Porque en lo que estoy hoy, en el emprendimiento que estoy hoy en Wijeje, hay una gran diferencia con relación al resto de emprendimientos en los que me he metido o en los que siquiera he pensado, porque todos los anteriores estaban enfocados en hacer dinero, lo que está bien, ¿me entiendes? No, no estoy diciendo que esté mal, pero este emprendimiento en particular tiene un propósito más profundo, ¿me entiendes? Y tiene un propósito diferente más allá de hacer dinero, ¿me entiendes? Entonces, pues porque al final todos los propósitos de todas las empresas es hacer dinero, si no, no existirían, si no serían fundaciones, ¿me entiendes? Entonces aquí sí creo que hay una diferencia. ¿Cómo decido entonces dar ese paso? Pandemia es una variable. Y lo segundo es la inestabilidad económica en la que estamos hoy a nivel mundial. En la TAM particularmente hay unas condiciones complejas. Colombia particularmente tiene unas condiciones complejas. Tenemos el dólar casi a 5.000 pesos, que es altísimo. O sea, 5.000 pesos colombianos es una relación muy loca realmente. Entonces es cómo, Pavel, le vas a jugar a esa inestabilidad. Es decir, cómo en medio de esa inestabilidad tú vas a permanecer estable. Entonces, por eso inicio, digamos, este emprendimiento. Y entre otras porque quiero dejarle un legado a mi hija, ¿sabes? Yo quiero que ella sea emprendedora y quiero que ella se involucre en este tipo de cosas. Y yo soy de los que piensa que la mejor manera de lograr ese tipo de cosas es con el ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, nada, tengo una esposa que es súper juiciosa, que es súper conservadora, entonces ella está cómoda en su trabajo, feliz haciendo lo que hace, y yo estoy trabajando y emprendiendo y haciendo esta locura. Por suerte ella me acompaña y me apoya en el proceso, si no, no podría realmente, eh, pues porque hay que sacrificar muchísimas horas personales, familiares, de padre, de pareja, y creo que por ahí está el tema. Por ahí decido como aventarme, ¿no? En esta montaña rusa que es el emprendimiento. Que definitivamente es una labor sumamente complicado. Muchas personas, e incluso yo, era de esas que pensaban, ay, bueno, pero pues que emprender no es tan complicado, ¿no? No debe ser, porque pues uno ve en LinkedIn o wow, levantaron 120 millones de dólares y 12 millones de dólares y ay, ¿no? Piensas que, ay, pues no debe estar tan complicado, pero realmente es una gran labor y pues sí, lo que vemos es el gran logro, pero la verdad es que requiere muchas horas de dedicación, muchas horas de desvelo, de decir no era por acá, no era por allá, de un tema emocional también sumamente complicado de decir, y creo que también es una cubetada de humildad también, ¿no? El decir, bueno, pues yo no soy el que tiene la razón, el que tiene la razón es el mercado, y ella está. Y justamente me gustaría, Pavel, que nos contaras ¿cómo es trabajar y tener un site, un emprendimiento? O sea, ¿cómo lo logras? Es una locura, es súper complejo, la verdad.
Yo creo que el cómo lograrlo va a depender de la convicción o del grado de convicción que tú tengas frente a ese emprendimiento, ¿me entiendes? Mm, porque claro, es más fácil dejar el emprendimiento a un lado, quedarte en tu zona de confort, quedarte con tu trabajo, quedarte con tu salario y tener, digamos, un buen balance entre lo personal y lo laboral y tener tus fines de semana completos, libres, tranquilos para, no sé, dormir hasta tarde o algo por el estilo. Entonces, digamos que dependiendo de eso, creo que pueden o no llegar a ver éxitos o no. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo, con muchísimo esfuerzo, es decir, iniciando muy temprano en la mañana, terminando la jornada, digamos, laboral y continuando en ese off time, ¿entiendes? Trasnochando un poco mucho y trabajando los fines de semana. Creo que ahí, digamos, es clave, digamos, encontrar esos balances con esos elementos. ¿Sí? Entonces, creo que por allí está. Que justamente acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Y es pues sí vas a tener que sacrificar cosas en el hoy para, pues no, para que el emprendimiento continúe y vas a tener que sacrificar fines de semana, etcétera. Y fíjate que justamente escuchaba un podcast donde Oso Traba entrevistaba a Bismarck y justamente hablaban de ese tema, ¿no? Y Bismarck decía, es que emprender, si quieres ser un emprendedor muy, muy exitoso, necesitas no ver a tu familia, ¿no? Y fue algo que causó, de hecho, bastante polémica. Y desde mi perspectiva, y me gustaría conocer también la tuya, creo que son temporadas. Claro, si tú estás iniciando, tienes que dedicarte a tope y estar full. Ya después vendrá el tiempo de delegar, pero de inicio no puedes delegar porque está tu idea y está en tu cerebro y tú tienes que ejecutar. Ya después vendrá cuando buscas la calidad de vida, pero sí creo que son etapas, tampoco vas a ir. Y también depende mucho de lo que quieras, ¿no? Y del tipo de emprendimiento que tengas y a lo mejor de la escalabilidad que quieras que llegue, pero definitivamente, si quieres ser el próximo Mark Zuckerberg o el próximo Jeff Bezos, vas a tener que hacer mucho más sacrificios de lo que está dispuesto a hacer el 99.9% de la gente, porque vas a ser ese 0.0001% de la gente que logra ese gran éxito. Y si no estás dispuesto a hacer esos sacrificios, pues entonces no esperes que llegues a ese nivel de, iba a decir éxito, pero pues no es necesariamente éxito, sino pues a ese nivel de escalabilidad y de ventas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a esto? Mira, ese tipo de posiciones no son muy populares, la verdad, pero son muy ciertas. Y no son populares porque nadie lo dice, ¿sabes? Sé de qué episodio del podcast hablas, también lo consumí. Eh, pero digamos que sí es cierto, o sea, es necesario sacrificar muchísimas cosas. Va a depender de qué tan comprometido estés tú y de qué tanto quieres sacrificar. Pero ese que tanto quieres sacrificar va a depender de con qué velocidad quieres avanzar, ¿entiendes? Y aquí yo te voy a ser muy honesto. Yo hoy estoy avanzando a una velocidad desde una zona de cierto confort, ¿me entiendes? Porque por fortuna eh, tengo resuelto un salario que me permite cubrir mis necesidades y me permite cubrir las necesidades de mi familia. Pero si yo no tuviera esa seguridad o esa tranquilidad, ¿me entiendes? Seguramente avanzaría a un ritmo muy diferente y seguramente trabajaría 22 horas al día, porque de eso va a depender mi subsistencia y la subsistencia de mi familia en el próximo mes, ¿me entiendes? Entonces, creo que hay muchas variables allí, creo que hay muchas variables. Uno, dos, cuando tú eres founder, tú te pones un rol, ¿no? Tú eres el CTO, o eres el CEO, o eres el CPO, o el CFO, o lo que sea. Cualquier sí que tú quieras, ¿va?
pero nada más alejado de la realidad, porque tú haces de todo, ¿me entiendes? Tú, si eres, digamos, la persona que está encargada de CFO, como de toda la estrategia de la empresa y, digamos, la tienes en tu cabeza y todo el tema, pues seguramente también seas el comercial y seguramente también seas el de marketing y seguramente también seas el que hace las pautas en redes sociales Y y el que saca seguramente las también, copias y lava los trastes de la exactamente, cocina. claro, entonces haces de todo, ¿me entiendes? Y claro, y hacer de todo significa tiempo, ¿me entiendes? Significa mucho tiempo. Entonces, claro, las jornadas son muy extenuantes, los fines de semana son muy extenuantes. Yo he tenido fines de semana en los que inicio el lunes cansado, ¿me entiendes? Eh, pero al final eso es posible si tú tienes la motivación de hacerlo, porque si no, es mejor desistir a tiempo antes de que te enfermes, antes de que te pelees con tu familia, antes de que te distancies de, ¿me entiendes? Si no vas a persistir, entonces mejor retírate a tiempo y no rompas tu vida, ¿me entiendes? Porque sí es cierto, hay que sacrificar muchas cosas. Ahora, sin lugar a dudas, quien se mete a emprender de verdad, verdad, y seguramente sabrá de qué estoy hablando, difícilmente sale. Yo siento que es como una droga, como una adicción, ¿me entiendes? Y yo, por ejemplo, creo que emprender no es para todo el mundo, pero cualquiera sí puede emprender, ¿sí me entiendes? Y es que si tú realmente encuentras pasión, encuentras como esa satisfacción en lo que estás haciendo y en ese emprender, nada, todo lo demás está bien, ¿me entiendes? Claro, necesitas un círculo de apoyo, necesitas que tu familia te apoye, necesitas que tu esposa lo entienda, que tu hija lo entienda incluso, que tus familiares lo entiendan, que tus amigos lo entiendan cuando dices no puedo ir porque tengo que, ¿me entiendes? Um, Al final creo que es interesante. Hoy, lo que te digo, estoy muy de cabeza con Wijeje, pero tengo que ser honesto, tengo un par de cosas adicionales en mi cabeza rondando. Entonces, nada, tú te metes y quieres continuar, y quieres continuar, y quieres continuar, y quieres avanzar. Entre otras porque yo creo que uno no debe poner todos los huevos en una canasta. Yo creo que con Wijeje la voy a romper, pero ¿y si no? Tengo que tener otros planes, ¿me entiendes? Porque también uno como emprendedor tiene que estar dispuesto a dejar eso que le apasiona. Es como una relación tóxica. Si tú encuentras que tu emprendimiento no está andando, pues tienes que ser lo suficientemente maduro, perdón, como para decir, oye, esto no está funcionando, lo tengo que dejar, tengo que cerrar y tengo que continuar adelante. Entonces, para mí es como una relación tóxica. Si tú estás en una relación tóxica, tienes que ser maduro y decir, esta relación es tóxica, la tengo que terminar. ¿Me entiendes? Pero eso es súper difícil, o sea, decirlo es súper fácil y suena súper bonito. Y uno dice, ay, pues obvio, ¿cómo no? Pues claro, se entiende. Hombre, hazlo. Y cuesta, pues porque al final el emprendimiento termina siendo un hijo más, ¿entiendes? Entonces es muy difícil, pero sí creo que como emprendedores debemos tener ese grado de madurez para saber cuándo hacer un pivot o cuándo hacer un exit o algo por el estilo. Claro, y lo que dices también, Pavel, creo que he escuchado diferentes cosas, ¿no? He escuchado desde el que dice que, claro, hay que diversificar porque pues no puedes poner todos los mismos huevos en la misma gallina, pero también escuchaba hace poco justamente un podcast también de Oso Traba con Millán Ludeña, donde decía que no, que tienes que tener un plan A y un plan A, porque si a tu cerebro le dices que hay un B, se desenfoca. Entonces, no sé, hay diferente. Creo que algo que también he aprendido a lo largo de este podcast y de muchos otros que he escuchado y de personas es que realmente no hay una fórmula mágica para lograr lo que queremos, ¿no? O sea, no es como, no, enfócate en uno y esa va a ser la solución, ni no, diversifica y va a ser, sino creo que cada uno más bien de nosotros tenemos que encontrar cuál es esa que a nosotros se nos facilita o que se adapta a las necesidades que nosotros
buscamos, y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Encontrar que no hay una fórmula secreta que alguien te dice, pícale aquí y aquí va a estar la solución perfecta. Y ahorita sí pasando un poquito más, Pavel, al tema que te comentaba. ¿Cómo has visto en avances de emprendedurismo Colombia? ¿Qué está pasando en Colombia que últimamente se ven tantos emprendedores, tantos avances en tecnología, por lo menos hablando en la TAM? Creo que Colombia se ha convertido en un país muy clave para desarrollo pues de varias compañías, de varias startups. De acuerdo. Sin lugar a dudas, algo está ocurriendo, algo está pasando en la TAM y claramente hay un fenómeno alrededor del emprendimiento y sobre todo alrededor de las startups. Pero mira, yo sí creo que Rappi es uno de los promotores de este fenómeno o de esto que estamos viviendo, la Rappi Mafia, como le dicen, como lo mencionabas ahorita. Creo que es uno de los elementos. ¿Por qué? Primero, pues fue el primer unicornio que tuvimos en Colombia, eh, pero más que la Rapimafia, creo que es un ejemplo o más un referente que le dice a toda esta nueva generación de emprendedores que sí se puede, ¿me entiendes? Y cuando empiezas a ver que está Rappi, que hoy es unicornio, pero que también existe Truora, que también existe Platzi, Platzi, y que estas dos, por hablar de estas dos, por hablar de Truora y por hablar de Platzi, son empresas que ya lograron ronda con YC, con Y Combinator. Tú dices, oye, ¿sabes qué? Sí se puede. Y no es un tema de quién está detrás del emprendimiento, ¿me entiendes? No es un tema de que es que este founder viene de esta cuna o viene de esta familia o tuvo estos privilegios o la tuvo fácil. No, te encuentras de todo. Te encuentras con founders que pues digamos que tuvieron unas posibilidades en la vida, pero también te encuentras con founders que no tuvieron esas posibilidades en la vida y ellos mismos se las encontraron, ¿me entiendes? Entonces, creo que también tiene un poco que ver con eso. Como digo, creo que Rappi es una de las variables importantes, sin lugar a dudas, pero más que la Rapimafia, creo que nos le permite a esta nueva generación de emprendedores creer, ¿sabes? Creer que sí se puede y entender que sí se puede, sobre todo. Porque es que desafortunadamente, en general en la TAM, salvo algunas excepciones, quizás salvo Brasil, salvo México, de pronto hay una tendencia a creer que esas grandes rondas de inversión no son para nosotros, solo son para las startups de Silicon Valley, ¿me entiendes? Y no, no es así. De hecho, te soy muy honesto. El otro año voy con Wijeje para YC. No sé qué pase, ¿me entiendes? Yo no sé si quede en algún batch, pero voy a ir, porque ya comprobé que sí se puede, ¿me entiendes? Ya lo he visto. Entonces, creo que esa es una variable. Creo que otra variable es la necesidad, ¿sabes? Colombia es un país que ha atravesado por situaciones muy complejas en los últimos años, particularmente en los últimos periodos presidenciales, y no me quiero meter con política, pero sí es cierto que los últimos periodos presidenciales han sido muy críticos para Colombia. Eh, y creo que eso ha sido también un detonante o una variable importante. ¿Por qué? Porque ha creado en Colombia un ecosistema de mucha necesidad, ¿sabes? Necesidad de sacar adelante una familia, necesidad de estudiar, necesidad de poner un plato de comida en la mesa, ¿me entiendes? Y por ahí he leído en varias oportunidades que no hay mejor motivador que la necesidad, ¿me entiendes? Entonces, era un poco lo que te decía ahora, hombre, si yo no tengo para resolver el siguiente mes, pues seguramente voy a hacer lo que sea y voy a estallar el emprendimiento que sea para lograrlo, ¿me entiendes? Entonces, por ahí creo que hay una segunda variable. Creo que hay una tercera variable y es las escuelas de ingeniería y ciencias de la computación de las universidades de acá. Eh, Desde hace muchos años atrás vienen haciendo mucho énfasis en ser muy buenas escuelas de ingeniería, ¿sabes? Entonces, hay algunos referentes.
y te encuentras con unos perfiles muy buenos de chicos, y cuando tú vas a ver de dónde vienen, pues vienen de esas universidades, ¿me entiendes? Entonces creo que ahí la academia quizás inconscientemente ha puesto su granito de arena, porque sigo creyendo que la academia está muy desconectada de la industria y eso tiene que cambiar, pero creo que inconscientemente hicieron algo muy bien hecho y fue eso, tener unas escuelas de ingeniería muy potentes. Y muy potentes es que son escuelas de ingeniería que están de tú a tú con escuelas de ingeniería de universidades de Estados Unidos, universidades de Canadá, universidades de Australia, ¿me entiendes? Entonces, creo que esa es una tercera variable que, que es importante y que suma, pues porque no por nada el fenómeno está enfocado en las startups, ¿me entiendes? Entonces, creo que por ahí hay una tercera variable. Y finalmente creo que hay una cuarta variable, y esto sí es fenómeno LATAM mundial y demás, y son las nuevas generaciones, sin lugar a dudas. Te encuentras con chicos de 23, 24, 25 años que ya la están estallando con aplicaciones, con ideas de negocio, con modelos de negocio y demás. Y es bueno, ¿entiendes? Pero es bueno, pero claramente son generaciones diferentes. O sea, son chicos hechos diferente a como nos hicieron a ti y a mí, ¿me entiendes? Entonces, creo que ahí hay una cuarta variable y es un tema generacional. Estos chicos de ahorita son fenomenales, son extraordinarios, sus niveles, sus curvas de aprendizaje son supremamente rápidas, sus niveles, claro, son nativos digitales. Yo no soy nativo digital. A nosotros todavía nos tocó el teléfono de casa. Total, Que un total, ¿me niño entiendes? de 10 años, yo creo que ya no sabe qué es un teléfono de casa, o sea. Pero ayer nada más, yo no sé, no recuerdo que hablaba con mi hija, tiene 5 años, y yo le decía, hija, ¿tú sabías que antes no existían los celulares? Papá, ¿y entonces cómo hablaban? ¿Cómo se llamaban? Entonces le expliqué que habían otro tipo de teléfonos y demás. Papá, y eso era súper difícil. Y yo le decía, sí, hija, y antes ni siquiera habían de esos teléfonos. Las personas se Se comunicaban con hacían cartas, cartas. ¿me entiendes? Y entonces ella se cuestionaba muchas cosas. Claro, Justamente, creo que estamos viviendo en una etapa, y cuento esta anécdota muy rápido. El otro día estaba con unos amigos y estábamos hablando justamente del tema generacional, hablábamos de algo de criptos, de el nuevo consumidor, del metaverso, y estaba ahí la mamá de una de nuestras amigas, y me decía, y nosotros hablábamos de, ay, qué complicado los niños de ahora, que si el metaverso, que no sé qué, y nos dijo ella, y la verdad es una mamá relativamente joven, 50 y tantos años, dice, imagínense si para ustedes es difícil entender el metaverso, yo que usaba guía roji para llegar a los lugares, o sea, a mí me hablan de criptomonedas y no entiendo nada, ¿no? Y creo que, porque generalmente, generacionalmente hemos ido avanzando y avanzando y avanzando, pero en la era digital todo avanza 10x o 100x, ¿no? O sea, todo se vuelve mucho más rápido, y esa es la gran diferencia entre las transformaciones anteriores que hemos tenido, como cuando inició el .com, pero ahorita pues todo va muchísimo más rápido porque la tecnología permite que todo vaya mucho más rápido. Y justamente creo que por eso es muy importante que, no importa la profesión que tengan o a qué se dediquen, que por lo menos tengamos esto, ¿no? Un poco de entendimientos tecnológicos, y por lo menos algo, porque va a llegar un punto en el que a lo mejor vamos a pagar todos con criptos o con, no sé, ¿no? O sea, no sé qué vaya a pasar como más adelante, o que ya nuestras juntas no sean por Zoom, sino sean en el metaverso. Uno no sabe, pero la verdad es que sí hay muchos avances tecnológicos. Pavel, cuéntanos Wejeje. ¿Qué es Wejeje? ¿Qué hacen? Porque lo hemos escuchado, pero cuéntanos qué es. claro que sí. Es una aventura bien bonita y bien interesante. Nosotros somos una startup, pero somos una startup de triple impacto. Entonces, lo que nosotros hacemos es que conectamos a las personas que quieren hacer donaciones con las fundaciones que entienden esas realidades de quien más lo necesita. Entonces, las fundaciones
cargan en nuestra plataforma las diferentes causas que tienen. Nosotros nos encargamos de darle visibilidad y alcance a esas causas, y las personas que estén interesadas en realizan su donación a través de nuestra plataforma. Nosotros tomamos un porcentaje por la operación y el resto del dinero se va directo a la cuenta de la fundación. Entonces, es un modo o es una forma de crowdfunding, pero no es el crowdfunding convencional que te encuentras, ¿va? Y no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Es y existe y funciona y está bien, y hay proyectos para los cuales funciona. Pero digamos que el crowdfunding convencional, tú necesitas cumplir unas metas, y mientras cumples esa meta, el dinero queda en una fiducia y luego hay que bajar el dinero y todo lo demás. Nosotros no queremos eso, al menos por ahora, porque nosotros, parte de nuestra propuesta de valor es enfocarnos en la causa, no en la fundación, no en el proceso, no en el cómo, sino en la causa. Y encontramos a través de los diferentes validaciones que hicimos con diferentes tipos de usuarios, encontramos que las causas necesitan el dinero hoy. Entonces, si tienes a 10 abuelitos y necesitas comprarles pañales y necesitas comprarles comida, pues necesitas comprárselas hoy, ¿me entiendes? Porque no puedes decirle, abuelito, aguántate el hambre durante 3 meses cuando completemos el crowdfunding y allí sí conversamos sobre tu alimentación. No, no funciona así. Luego, hay proyectos en los que sí funciona y está bien, por eso digo que son enfoques diferentes. Acá estamos pensando es en ese día a día de la fundación, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Vamos en una etapa inicial todavía. Estamos en validación de producto mínimo viable, en validación de MVP. Hemos encontrado buenos resultados, hemos validado muchas hipótesis, hemos estallado muchas hipótesis, lo que me parece genial. Algunas un poco más frustrantes que otras, pero creo que hace parte del proceso, ¿me entiendes? Y yo la verdad me encuentro supremamente motivado con el tema, muy contento de lo que estamos logrando, de lo que hemos logrado, pero también muy ilusionado con lo que vamos a lograr. Estoy seguro que lo vamos a lograr, entre otras porque tenemos una visión global, es decir, no queremos pensar en Colombia y no queremos pensar en la CAM, realmente estamos pensando en el mundo. Entonces, nada, ese es un súper resumen de lo que Edu y Jeje y un poco de lo que estamos haciendo. Me encanta y me encanta sobre todo que uno, están resolviendo un problema que hoy tienen las fundaciones, y dos, están simplificando también la vida de las personas que queremos donar, ¿no? Porque a veces, no sé, tú quieres donar, pero ay, no sabes en dónde, y luego, ¿cómo le hago para donar? Y al final se acaban a lo mejor yendo siempre las donaciones a una misma causa o a estas grandes, ¿no? Que a lo mejor a veces, y no es que esté mal, porque pues también llega el apoyo, pero también que puedes tú como donante elegir a la causa, porque cada uno de nosotros creo que tenemos una causa diferente, ¿no? Hay quienes querrán ayudar a los niños, otros a los adultos mayores, otros a las mascotas, otros a la hambruna, diferentes. Entonces me parece increíble lo que están haciendo, les va a ir muy bien, todo el éxito. Y para ir cerrando un poquito, Pavel, si estuvieras en una conferencia mundial con millones y millones de personas que te están escuchando de todo el mundo, ¿cuál sería el mensaje que darías? No tengan miedo, no tengan miedo, háganlo, equivóquense, pero equivóquense rápido y barato. Y aquí traigo inmediatamente a colación, o se viene a mi pensamiento, Lean Startup de Eric Rice, porque creo que el mayor enemigo o la mayor barrera para los emprendedores es el miedo al que dirán, el miedo a fallar, el miedo a la incertidumbre, quizás, es natural, eh, pero ese sería mi mensaje, no tengan miedo, háganlo. Háganlo, no se queden con la duda. Es preferible que sepan que lo hicieron y se equivocaron, que sepan que lo hicieron y que lo hicieron mal. Está bien, ¿me entiendes?
a quedarse con la duda de qué hubiera pasado sí, ¿me entiendes? Eso sí me parece súper, súper triste, quedarse con esa duda, quedarse con esa inquietud, porque al final te encuentras con personas que dicen, yo eso me lo imaginé hace 2 años, ¿sí? La gran diferencia es que esa persona no tuvo miedo y lo ejecutó, porque creo que las ideas están, ¿me entiendes? Porque al final el problema no es encontrar la idea, el problema no es encontrar el problema, valga ahí la redundancia, y ahí, citando a Arjona, el problema no es el problema, ¿me entiendes? El problema realmente está en la ejecución, ¿vale? Cuando tú te encuentras con un problema, cuando encuentras o tienes una idea que solucione ese problema, eso es lo de menos, ¿me entiendes? Eso es lo más fácil del proceso. Lo que sigue de ahí en adelante es realmente complejo y ahí es donde hay temor. Entonces, ese sería mi mensaje, no tengan miedo. No tengan miedo que no va a pasar nada. Créanme que no va a pasar absolutamente nada. Al menos nada malo. Al contrario, lo que puede pasar son muchas cosas buenas. Ese sería mi mensaje. Y que si tienen miedo, pues lo hagan con miedo, ¿no? Total. Con todo y miedo, pero hazlo, ya hazlo, sí. Y totalmente, ¿no? Creo que al final del día, ideas buenas, muchos, ¿no? Si nosotros creo que nos pagaran por las ideas, bueno, ya todo el mundo sería multimillonario, pero como bien lo decía Steve Jobs, las ideas no valen nada sin una ejecución, ¿no? Entonces, lo que vale millones es la ejecución, más que a veces la propia idea. Entonces, es muy importante lo que dices. Pavel, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter. En todas me encuentran como P. Franco Marín. En todas estoy de la misma manera. Soy más activo en unas que en otras. Realmente en LinkedIn soy súper activo. En Facebook no tanto, la verdad. En Twitter más o menos, pero por allí me encuentran. Si quieren, me puede escribir también a mi correo electrónico, pavelfm@gmail.com. Respondo en la medida en que la vida me da, pero respondo. De pronto me demoro un poquito, pero con certeza respondo. O me pueden encontrar también a través de mi site, de mi sitio web, pavelfm.com. También, por allí también me pueden contactar. Muchísimas gracias por haber estado en tu canal, Exitosos y Alcanzables. Para mí, todo un honor haberte escuchado. Aprendí muchísimo de todo lo que nos dijiste, que es front-end, back-end, actuar las cosas, no solo pensarlas, no tener miedo, dedicarle mucho amor y mucha pasión a las cosas que hacemos, trabajar más si queremos tener mejores resultados que las demás personas. Y pues bueno, nada más que agradecerte, decirte que pues bueno, aquí estás siempre invitado a tu canal Exitosos y Alcanzables. Y muchísimas gracias también a todos, a los que nos escucharon. No sé si quieres agregar algo más. No, solamente agradecerte a ti, Dulce, por la invitación. De verdad que el honor es todo mío poder hacer parte de tu canal y poder hacer parte de esta comunidad, poder transmitir un poco de mi visión del mundo, que errada o no, no lo sé, es una visión de tantas, pero es una visión genuina y creo que allí es donde está el valor realmente. Nada, eh, lo que pueda ayudar, lo que esté en mis manos ayudar, ahí voy a estar. Siempre que hay una necesidad o una alerta de ayuda, yo estoy ahí dispuesto a colaborar en lo que esté a mi alcance. Entonces, nada, ya saben cómo me pueden encontrar. Y nada, todos los éxitos del mundo para ti y para todos tus proyectos, Dulce. Muchísimas gracias, Pavel. Un honor para mí tenerte por acá. Si les gustó este capítulo, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con alguien a quien creen que esta información pueda serle de valor. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Comunidad de Exitosos y Alcanzables,
en LinkedIn como Comunidad Exitosos y Alcanzables. Y pueden enviarme un correo electrónico platicándome sobre lo que más les gusta de este podcast a exitososyalcanzables@gmail.com. Y no olviden que si están dispuestos a aprender, muy pronto estarán más allá de donde están ahora. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.